Un saludo a todos ustedes. Quiero agradecer a Ormco por darme esta oportunidad de poder platicar un ratito con ustedes acerca de este tema que tanto me apasiona y espero que les pueda transmitir un poco de esa pasión a todos ustedes que me están escuchando. Agradecer a IDEM Dental por este apoyo también técnico. Una disculpa que tuve una dificultad técnica, pero ya la resolvimos. Y bueno, también darles las gracias a ustedes, los asistentes, por prestarme un poquito de su tiempo, por regalarme una hora de su tiempo y escucharme con este tema tan interesante. El día de hoy vamos a tocar un tema titulado ¿Cómo mejorar la macro y la mini estética junto con el sistema Damon para poderle dar el beneficio máximo a los pacientes? Sabemos que el paciente al llegar al consultorio lo que más busca, llámese cualquier especialidad dental, es devolver la estética dental y devolver la función. Y la ortodoncia evidentemente es parte de este juego, ¿verdad? De esta interacción odontológica. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar. Les platico rápidamente un poco de mi trasfondo. Yo estudié la maestría en ortodoncia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente, acabando mis estudios, regresé a mi lugar de origen, que es San Luis Potosí. Y bueno, regresé a mi consultorio particular y tuve la fortuna de ser invitado a formar parte del posgrado de ortodoncia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi alma mater, de la licenciatura. Pude estar ahí apoyando al doctor Wilfrano y a todo el equipo de trabajo que inició este posgrado ya hace algunos años. Y en el 2016 aproximadamente también tuve la gran fortuna de ser invitado por el doctor Farid Dip para participar en un diplomado del sistema Damon universitario. Fue el primero en su tipo. Comenzamos en el 2016. Es un programa bastante ambicioso de 1 año y medio de duración, pero que tenemos la oportunidad de juntar para mi gusto, los mejores exponentes de Damon que hay a nivel nacional. El doctor Juan Carlos Solorio, el doctor Farid Dip, el doctor Ricardo Medellín y el doctor Nasib Balut, y poder trabajar no solamente teoría, sino teoría y práctica junto con los alumnos de este diplomado. Y bueno, fue un modelo que se fue replicando así en varios lugares de la República. Y entonces, bueno, a través de los años hemos estado prácticamente enfocándonos 100% al sistema Damon, al sistema de autoligado pasivo, y yo quería dar algún tipo de plática con ustedes que enfocara los beneficios de este sistema de autoligado con esta cuestión de estética a nivel macro y a nivel mini y microestética. Para poder hablar de este tema, bueno, evidentemente necesitamos saber de dónde salió esta nomenclatura, digamos. Esto se le acuña al doctor David Sarber, y hace varios años que sacó esta nomenclatura para poder clasificar la apariencia y la estética de los pacientes. Entonces el doctor dividió los 3 rasgos grandes de la estética facial y dental de los pacientes en 3 rubros. Macroestética, el cual habla del perfil de los labios, el perfil facial total, las proporciones verticales, digamos, el espesor o el llenado labial, la proyección de nariz, de labios, de mentón, inclusive cosas así subjetivas como asimetrías y tamaño de las orejas y todo lo que realmente el paciente pudiera, digamos, darnos de datos a nivel estético facial. Después lo clasificó en mini estética cuando hablamos de la sonrisa, en donde el doctor nos hacía énfasis en realmente buscar que hubiera una buena cantidad de exposición de incisivo superior, cómo estaba la dimensión transversal de la arcada y de la sonrisa, cómo andábamos de simetría de la sonrisa, si tenía algún tipo de canteamiento, evidentemente apiñamiento o ausencia o espacios, arco de sonrisa, si es una sonrisa plana, si es una sonrisa anticonsonante o es una sonrisa bonita, agradable, que sigue el labio inferior. El espesor o cómo se observa el bermellón de los labios, etcétera. Y por último, lo clasificaba en la microestética, enfocándonos 100% en la estética dental, o sea, contornos gingivales y simetría gingival, contorno y color de dientes, si había fracturas, si había manchas, perfiles de emergencia, triángulos negros, espacios, coloración, etcétera. Y una vez que tengamos identificado esta macro, mini y microestética, el doctor en ese artículo original que ya tiene muchos años que salió en el banco de datos, digamos, de los artículos, el doctor nos decía, bueno, una vez que ustedes clasifiquen a su paciente, deben de observar
en su tratamiento de ortodoncia, qué es lo que se tiene, digamos, una apariencia adecuada, qué es lo que está bien de los atributos del paciente y cuáles son aquellos que se deben de cambiar para poder mejorar esa estética y funcionalidad. Entonces era de atribuir o identificar los atributos positivos y negativos del paciente para poder proteger lo que estaba bien y al mismo tiempo, corregir lo que necesitaba falta, lo que estaría del lado negativo. Y con esto llegar a una optimización de tratamiento. Inclusive el doctor en su artículo original nos da un ejemplo de una paciente que tiene una mordida profunda y dice, bueno, ¿cómo la quieren corregir? Por intrusión dental superior, por intrusión dental inferior, por expansión. ¿Cómo van a corregir esa mordida profunda para poder proteger lo que está bien del paciente y corregir lo que está mal del paciente por lo que acude a la consulta? Entonces, vamos a ver un caso a propósito de esto. A mí me encanta esta línea vertical verdadera, la cual pasa por subnasal. Es una línea que clínicamente la pueden montar en sus fotografías de una manera muy rápida. Y lo que más me gusta de esta imagen es, o lo que busco yo es la proporcionalidad. Es decir, que si tengo mi labio superior en un paciente que tiene tal vez 5 milímetros por delante de esa línea vertical subnasal, el labio superior puede aparentar que tiene demasiada protrusión o demasiado exposición hacia anteroposterior, que es un labio bastante prominente, ¿no? Sin embargo, si el labio inferior está a +3 y el mentón está a 0 milímetros, sobre todo en pacientes de género femenino, esa proporción de +5, +3 y 0 será una proporción agradable a la vista. Ligeramente biprotrusivo, pero agradable. Sin embargo, si un paciente tiene los +5 del labio superior y el labio inferior está a 0 milímetros, si somos como muy casados con aquello de los números y los más menos, pues está dentro del rango normal. Si lo pueden ver ahí en su pantalla, sigue estando a 0 milímetros. Sin embargo, y el mentón me dice que está a -4. O sea, tenemos el límite superior del labio superior, valga la redundancia. Tenemos el límite inferior del labio inferior y el límite inferior del mentón. Esas medidas, aunque caen dentro de la norma, nos está hablando de que hay un perfil convexo, donde tenemos el labio superior muy protrusivo y el labio inferior, digamos, normal y el mentón ligeramente retrusivo. Entonces, más que casarse con los números, tómenlos como referencia, pero vean la proporción, que más o menos así a grandes rasgos tengamos, empezando por la medida del labio superior, -2 milímetros el labio inferior y -2 milímetros máximo el mentón. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poquito de juego con esta cuestión de optimización de tratamiento y lo que el doctor Sarbre clasificaba como atributos positivos y atributos negativos de los pacientes. Vamos a ver este caso, un ejemplo o un caso que se presta bien para hacer este ejercicio. Entonces tenemos una paciente, la cual si vemos su mini estética, es decir, la sonrisa, tenemos una sonrisa que está consonante porque sigue la forma del labio inferior, su línea media dental superior está centrada, tiene algo de exposición gingival o de sonrisa gingival, evidentemente apiñamiento, le falta llenado de la sonrisa, se ve esa sonrisa muy angosta, sobre todo del lado derecho, bueno, evidentemente contornos gingivales asimétricos. Si vemos la macroestética del perfil total de la paciente, tiene un bonito perfil facial y perfil labial, una buena proporción labio superior, labio inferior y mentón, lo cual queremos mantener. Aquí está la línea vertical que decíamos, que pasa por subnasal y podemos ver cómo tiene una buena proporción. Un poquito más por delante el labio superior, el labio inferior ligeramente más por atrás y el mentón un poquito más atrás todavía. Si vemos sus características dentales, acuérdense de la microestética, o sea, la estética de los dientes. Tenemos dientes con un poquito digamos, los mamelones originales cuando tuvo su erupción en los incisivos centrales, la arquitectura gingival un poquito asimétrica, su tono de esmalte es bastante bueno, evidentemente se ve el apiñamiento y además atributos dentales, me refiero de funcionalidad, tenemos mordida profunda anterior, clase 2 canina sobre todo del lado derecho, también del lado izquierdo, y ya le habían quitado 2 premolares inferiores durante su pubertad para liberar el apiñamiento. Entonces, esas son las características dentales que tenemos de la paciente. Su forma de arcada, bastante estrecha, sobre todo del lado izquierdo, un poquito de apiñamiento superior, menos apiñamiento inferior, pero con la pérdida o la ausencia de los premolares. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que hacer su plan de tratamiento y objetivos a seguir. Tal vez el plan de tratamiento ideal hubiera sido abrir los espacios de las extracciones inferiores para tener el mismo número dental superior e inferior, preparar el sitio para colocarle 2 implantes con 2 coronas en premolares y terminar en clase canina 1, clase molar 1, clase premolar 1 con todos los dientes
presentes. Sin embargo, por la edad de la paciente, sus papás nos pidieron que realmente se pueda cerrar el espacio para no tener que colocarle prótesis tan pequeñas o esperar a que tuviera el cese de crecimiento para apenas rehabilitarla. Entonces, con ese marco de referencia tenemos, acuérdense, optimización de tratamiento, dos grandes objetivos. Objetivos por corregir, que son los del lado izquierdo, objetivos por proteger, que son los del lado derecho. Por corregir tenemos darle más amplitud de sonrisa, darle una buena forma de arcada y con eso vamos a ayudarnos a liberar el apiñamiento superior. Tenemos que corregir el overbite profundo, la relación canina 2 bilateral y, a petición de los papás, el cierre de los espacios de las extracciones inferiores. Para proteger, debemos de proteger su perfil facial, su perfil labial, su línea media superior e inferior, la posición vertical de la arcada superior, porque acuérdense que la paciente tiene una tendencia a sonrisa gingival, y proteger también su consonancia de sonrisa, porque la paciente tiene una agradable consonancia, solamente por el apiñamiento se ve un poco extraña. Vamos a ver el resultado final. Ahorita no me voy a meter mucho en cómo utilizarlo con Damon, solamente para que hagamos el ejercicio de qué objetivos pudimos lograr mantener y qué objetivos pudimos corregir. Entonces vemos el antes y el después de la paciente, trazamos la línea vertical verdadera, o la subnasal, perdón, y vemos cómo protegimos bastante bien su proporción del labio superior, labio inferior y mentón. Realmente no hubo un cambio dramático en cuanto al perfil de la paciente, que se mantuvo agradable. Entonces ahí le vamos a colocar un pulgar hacia arriba, que eso quiere decir que nos fue bastante bien con este objetivo. Siguiente objetivo, perfil labial, también lo logramos conservar. Su línea media superior se mantuvo como lo teníamos originalmente. Mantuvimos su consonancia de sonrisa. Sin embargo, bueno, tanto un poco por el crecimiento y tal vez un poco también la mecánica de ortodoncia, se marcó ligeramente más esa sonrisa gingival. Entonces, aquí tenemos bien para la línea media, bien para la amplitud de arcada. Si se fijan, también la arcada superior se hizo más amplia. Con eso liberamos el apiñamiento. Bien su línea media superior, bien su consonancia de sonrisa. Y bueno, la posición vertical de la arcada superior, aunque sigue siendo una sonrisa agradable, pero sí cae en una tendencia ligeramente gingival. Ahora vamos a ver a nivel dental, los objetivos a nivel dental. El overbite profundo también lo pudimos corregir. Se mantuvo la clase, o se logró corregir la clase canina 1 bilateral. Sin embargo, quedamos en clase molar 3 funcional, porque evidentemente tenemos que cerrar el espacio y más que nada de distal hacia mesial, o sea, cerrar toda la parte posterior hacia anterior para poder llegar a la clase 1 canina. Entonces, ahí está el cierre de los espacios, la arcada superior, la arcada inferior, más amplia, más armónica. Entonces podemos corregir esos objetivos dentales. ¿De qué nos sirve este ejercicio? Y les recomiendo que lo hagan para sus casos. Recuerden, imagínense que hemos querido corregir el overbite profundo y lo hemos hecho por, no sé, decir algo, por dobleces para instruir los incisivos superiores. Tal vez hubiéramos hecho la sonrisa menos consonante, más plana, y no hubiera sido un resultado de sonrisa final agradable. Siempre tienen que tomar en cuenta qué objetivos tienen que corregir y que al corregirlos no vayan a echar a perder lo que el paciente tiene bien. Porque si no puede ser que por la cuestión biomecánica y por la cuestión de tratamiento perdamos en cuenta esos objetivos positivos que el paciente tiene. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos amalgamar esos principios para mejorar la macroestética y la miniestética junto con el autoligado pasivo del sistema Damon? Bueno, para empezar, es bien importante que sepamos que el fundamento número 1 del sistema Damon es trabajar con fuerzas ligeras. Es decir, voy a resumir lo que el doctor Damon dice. El doctor Dwight Damon es quien inventó esta técnica, esta filosofía. Para empezar, es no sobrecargar los tejidos, digamos, biológicos, el ligamento periodontal, digamos, todos los microcapilares que entran en ese ligamento periodontal para nutrirlo. Es muy fácil poderlos obliterar y ocasionar ahí una resolución secundaria, un proceso de hialinización y que el movimiento sea más tardado y con una mayor consecuencia a nivel biológico. Entonces tratemos de mantener siempre fuerzas lo más fisiológicamente posibles, que se acerquen lo más posible a un movimiento fisiológico. ¿Cómo es esto? Bueno, si logramos tener un sistema que nos permita esa libre fricción del arco que va a hacer la alineación de los dientes y no sobrecargamos el sistema, digamos, de la zona neutral, son los músculos peribucales por la parte externa y la lengua como una
medida, tenemos una mayor posibilidad de hacer una arcada más amplia y que el apiñamiento que tengamos del paciente se pueda traducir en una amplitud de arcada y no en una proinclinación excesiva de los dientes. Esta es una foto con microscopio electrónico de barrido de los capilares que entran al ligamento periodontal, como se ve en la imagen del lado derecho. Vean lo delgaditos que son, lo fácil que es obliterarlos con una fuerza ligeramente arriba de la óptima. Y eso hará una supresión del aporte vascular y al mismo tiempo evitará que podamos tener ahí una resolución de primera intención y un aporte de células inflamatorias de una medida más constante, ¿no? Entonces, es bien importante tener siempre en cuenta que podemos tener esa obliteración de ligamento periodontal. Ahora, fíjense, realmente sí existe una gran diferencia de un sistema de ligado convencional contra un sistema de autoligado. Y esto lo vemos desde el 97. El doctor Melling decía, por cada elastomérico que nosotros coloquemos en un bracket tradicional, estamos dándole 50 gramos de presión extra, simplemente por la fuerza de fricción. Imagínense un sistema de 10 brackets, estamos dándole más o menos 500 gramos de presión a todo el sistema de ortodoncia. Por supuesto, es muy fácil obliterar esos ligamentos, esos vasos sanguíneos que entran al ligamento que decíamos, y con esto evitar que el movimiento sea un movimiento fisiológico y que tengamos que caer en extracciones y otro tipo de herramientas para poder solucionar el problema de los pacientes. Entonces, por ejemplo, un caso donde tengamos caninos elevados y un poco de empeñamiento superior, si lo hacemos, si vemos esta comparativa, que es del doctor Badawi, de la Universidad de Alberta, en Canadá, vemos como en el cuadro superior tenemos un sistema de autoligado pasivo, en el cual el mismo escenario que vimos clínicamente, tenemos caninos elevados. Si nosotros conectamos todo el sistema con brackets de autoligado y un arco continuo, tenemos esa fuerza de extrusión del canino de una manera óptima en ambos caninos. Sin embargo, si amarramos el sistema con módulos elásticos, como son los brackets tradicionales, lejos de ayudarnos a extruir los caninos, vamos a provocar mayor intrusión de los mismos, extrusión de los laterales, por inclinación de los incisivos superiores. Es decir, todo el sistema se va un poco de las manos y es cuando tenemos esas mordidas abiertas y la proinclinación excesiva, a veces en una o dos citas, porque el sistema mismo está tan apretado que no permite un movimiento fisiológico de los dientes. Si ustedes me dan chance, vean este video en donde tenemos del lado derecho un sistema de autoligado pasivo Damon Clear, son los brackets de estéticos de Damon, y vemos como al subir el alambre y volverlo a bajar, este corre libremente, prácticamente no está friccionando en ningún punto, y eso se va a traducir en un movimiento más fisiológico, más controlado, sin tanto efecto indeseado. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista oclusal, vean cómo con el sistema de autoligado pasivo, el de cuadro superior izquierdo, tenemos un poco de efecto de proinclinación, pero muy subóptimo. Son fuerzas que están por debajo de las óptimas para provocar el movimiento de proinclinación. Si esto lo juntamos con una musculatura peribucal fuerte que resiste ese movimiento de proinclinación, se traducirá más bien en una expansión fisiológica, en una adaptación transversal de la arcada, y con eso liberaríamos el apiñamiento que tanto estamos buscando en los pacientes. Sin embargo, si vemos el recuadro inferior derecho, podemos observar cómo con el ligado tradicional, esos dientes tienen una fuerza de proinclinación óptima, es el resultado de esa flecha verde. Los caninos tienen una fuerza excesiva, una fuerza roja que está más allá de la fisiológica, por eso es que los tratamientos con ligado convencional muchas veces deben caer en extracciones para poderlos resolver. Si vemos el siguiente video, vean cómo aquí tengo unos módulos, solamente he puesto un solo módulo en el primer premolar izquierdo. Y vean cómo con un solo módulo, prácticamente el arco no se pudo mover para nada, libremente. Se quedó atascado, por así decirlo. Vean ese efecto de proinclinación que hace el arco al no poderse deslizar, y eso se traduce en que los demás dientes también tendrán un movimiento hacia vestibular. Entonces, por supuesto, hay una diferencia en el sistema de ligado. Y si nosotros podemos aprender a utilizar este sistema con una fuerza fisiológica y ligera, podremos también tener resultados adecuados. Sin embargo, recuerden que no estamos trabajando con robots ni con cajas, o con material no vivo, ¿no? En donde todos los resultados deben ser muy parecidos. Estamos aquí trabajando sobre pacientes individuales y cada quien tiene una respuesta biológica diferente. Es bien importante que tengamos conocimiento del sistema, pero que hagamos una evaluación constante de los objetivos que decíamos en las diapositivas anteriores.
Vean cómo tengo este paciente, en donde tenemos un apiñamiento realmente, digamos, moderado. Tenemos un poco de apiñamiento asimétrico, es decir, cargado sobre la parte superior izquierda y un poquito más simétrico en la arcada inferior. Vean cómo tengo ese canino por completo fuera de la arcada. Abajo un poco más de apiñamiento regular, es decir, casi de canino a canino. Colocamos el sistema de autoligado pasivo. Esto lo tenemos más o menos en un lapso de unos 6 a 8 meses, en donde ya liberamos el apiñamiento del lado izquierdo, ya liberamos el apiñamiento inferior, y de aquí, bueno, necesitamos seguir trabajando en asentamiento de mordida, corrección de línea media, trabajar un poco los objetivos de funcionalidad, pero el mayor objetivo que el paciente busca, que es liberación del apiñamiento y que los dientes se vean derechitos, prácticamente se pudo lograr en poco tiempo. Vean la forma de arcada que tomamos con un sistema de autoligado pasivo, en donde la arcada solita se hace una remodelación en sentido transversal, tanto en superior como inferior, lo cual traduce en que el apiñamiento se puede resolver hacia los lados. Entonces, aquí tenemos el antes, aquí tenemos el después. Vean esa arcada cómo está amplia, cómo está simétrica. Tenemos espacio para corregir la clase 2 canina, que evidentemente estaba provocada por el apiñamiento. Aquí tenemos unas oclusales comparativas con esa línea verde, que es la que nos da para que veamos que la foto del lado inicial contra la final tengan el mismo tamaño, para que podamos valorar la expansión de la arcada. Aquí tenemos la distancia intercanina original. Esta prácticamente se mantuvo, pero vean lo que lo pudimos lograr en sentido transversal con premolares y molares superiores. Si es una expansión fisiológica sin ningún tipo de aparato externo, sin Coadelix, sin Hyrax, sin Has, sin ningún tipo de expansión, digamos, mecánica, solamente hacer una combinación de arcos de alta tecnología, brackets de baja fricción, como son los Damon, que ahora ya estamos trabajando con Damon Q2, y esa combinación junto con la musculatura del paciente permite ese cambio fisiológico hacia los lados. Sin embargo, tomen en cuenta lo siguiente: si tenemos dientes que están salidos de la arcada, evidentemente, al momento de colocarlo siempre habrá digamos, un aumento en la longitud de arcada antero-posterior. Ahora, ¿hacia dónde se va ese aumento? Si tenemos un paciente con crecimiento vertical y musculatura débil, se puede ir hacia vestibular, y tenemos un caso en donde se va a muy biprotusivo el paciente. Si tenemos un paciente con una buena musculatura peribucal, junto con esta combinación de fuerzas ligeras y brackets de autoligado, podemos tener más bien un movimiento hacia distal para evitar ese efecto de protrusión labial. Vean la arcada inferior, igual, hicimos aquí corrección de tamaño, y vean lo mucho que se logró hacer esa verticalización de la arcada, sobre todo de los dientes posteriores. Evidentemente también hicimos un poco de expansión a nivel intercanino, y yo sé que habrá muchas personas que hacen ortodoncia en donde se nos enseñó por muchos años que la expansión en la arcada inferior era prácticamente inviolable, que esa distancia intercanina no se debe tocar, porque podemos tener mayor probabilidad de recidiva, ¿no? Concuerdo, eso ya está muy establecido. Sin embargo, este caso, que vamos a ver más adelante ahorita con las fotografías faciales, si este caso lo queremos hacer con extracciones, vean ese perfil inicial del paciente. Tenemos el lado superior en norma, pero el lado inferior está retrusivo y el mentón también. Imagínense haber hecho extracciones para liberar el apiñamiento. Corremos el riesgo que un chavo de más o menos 15 años, cuando llegó al consultorio, cuando tenga 25 o 35 años más, tenga falta de esos premolares para un apoyo de la cara, un apoyo medio de la cara, y que esos labios se vean a largo plazo muy retrusivos. Entonces, la combinación de el autolegado pasivo, una mecánica sencilla, pero bastante biológica y fisiológica, podemos tener resultados como estos. Vean el cambio a nivel facial. Es un cambio agradable, es un cambio donde los labios superiores e inferiores se ven con un poco más de volumen. Estamos protegiéndolo para tener un perfil mucho más juvenil por más tiempo. Además, vean el cambio a nivel de la mini estética, es decir, de la sonrisa. Una sonrisa amplia, sin cordeos bucales, evidentemente respetando su línea media facial con la dental, con una armonía bastante agradable, ¿no? Haber pensado en haber quitado premolares para no hacer la expansión de la distancia intercanino, a mi juicio, es no justificable, ¿no? Prefiero mantener ese retenedor fijo que ustedes vieron en la arcada inferior por más tiempo que haber quitado 4 premolares. Ven el cambio de la sonrisa, bastante evidente, bastante agradable, y lo que decíamos de su perfil labial, cómo se ve una mejor proporción. No lo estamos quitando la clase 2, no lo estamos haciendo crecer al paciente, simplemente darle un promedio, darle,
más bien una proporción labio superior, labio inferior y mentón, es decir, su macroestética, mucho más agradable. Entonces, el primer principio fue sistema de autoligado pasivo, que nos da una fuerza ligera. El segundo principio sería conocer el sistema mismo. Es decir, tenemos que saber cómo es la filosofía de Damon. No me voy a meter demasiado en esto porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. Quiero mostrarles nada más, digamos, cómo enfocar esta filosofía para lograr objetivos de estética a nivel macro y mini. Tenemos 4 fases del sistema Damon: fase inicial, la fase 2, que es el arco de alta tecnología recto, la fase 3, que es la biomecánica mayor, y la fase 4, que es la finalización. Y evidentemente estas fases van muy de la mano con los arcos que se utilizan. Esto es una plantilla muy general que se ocupa en la gran mayoría de los casos del sistema Damon, en donde iniciamos con un arco 0.14 Copper-Nitti, con una forma de cada Damon. Para la fase 2 pasamos de 14 por 25 a 18 por 25 como transición. Para pasar a la fase de mecánica mayor, muchas veces se hace con acero, 19 por 25 en superior, a veces 16 por 25 en inferior. Y la finalización puede ser con los mismos arcos o pasarnos de TMA, si es que necesitamos hacer muchos doblados o mucho, como doblado fino, perdón, artístico o de torque. Es bien importante que, así como la amalgama adecuada es la libre, el arco ligero, también son arcos de alta tecnología junto con el sistema de autoligado pasivo. Esa es una combinación para que el sistema funcione bien. Los arcos de Copper-Nitti y de Damon tienen esta aleación de níquel, titanio, cobre y cromo para poderlos hacer termoactivos y que tengan una mayor vida para que una activación sea más larga entre una cita y otra. Eso evidentemente hace que podamos, digamos, tomar dientes que están muy fuera de la arcada, porque produce 20% menos fuerza al activarse que el nitinol convencional, permite mayor facilidad de inserción y menor incomodidad para el paciente. Temperaturas de transición constantes, y nosotros sabemos que si le aplicamos un poquito de frío a esos arcos, como es un ortho ice, un endo ice, inclusive un poquito de hielo, podremos hacer un doblez extremo en el arco, porque va a pasar de una fase a otra de selección de copper, níquel, titanio, y podemos hacer, digamos, tomar dientes que están muy lejos o muy fuera de la arcada principal. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que dejar trabajar los arcos? Más que un tiempo como tal, sí hay ciertas medidas de tiempo, pero más que nada es saber qué objetivos son en cada una de las fases para dejar trabajar los arcos el tiempo necesario para que hagan su trabajo. Entonces, no estamos casados con algún sistema muy rígido digamos, de número de citas. Más que nada es objetivos y un tiempo mínimo establecido. Por ejemplo, para la fase 1, que son arcos redondos, ligeros, de Copper-Nitti, trabajamos mínimo, vuelvo a recalcar aquí, mínimo 10 semanitas, ¿ok? De ahí, más o menos son 20 semanas para la fase 2, junto con esta cita de panorámica recolocación. Y luego ya la fase 3 y 4 dependerá mucho de cada objetivo. O sea, pacientes que están muy sencillos en clase 1, evidentemente estas dos últimas fases serán mucho más rápidas. Pacientes que son clase 2 importante o clase 3 importante, será un trabajo mayor durante la fase 3 y 4. Pero entonces, si vemos el tiempo mínimo total, podemos hacer tratamientos más o menos en unos 9 meses como promedio, cuando es un caso bastante sencillo, bastante promedio. Vamos a ver al respecto otro casito. Veamos aquí, va. Con eso ir valorando a la paciente en lo que decíamos macro, mini y microestética. Su macroestética, tenemos una paciente que tiene un poquito de cara larga, pero en proporciones faciales tenemos el tercio medio y el tercio inferior ligeramente o casi proporcionales. Si vemos su perfil, tenemos un perfil agradable, una ligera tendencia a, digamos, una clase 2, obstrucción mandibular, pero que la combinación de labio superior, labio inferior y mentón, siendo una paciente de género femenina, está bastante estético, entonces hay que tratar de conservarlo, no empeorarlo, no hacer labios muy protrusivos o mentón más para abajo y para atrás. En cuanto a su sonrisa, que es la mini estética. En la mini estética tenemos un arco de sonrisa agradable. Vean cómo ese labio superior, más bien, perdón, los dientes superiores siguen el labio inferior. Sin embargo, tiene el apiñamiento, el contorno gingival un poquito asimétrico y tenemos el apiñamiento que es evidente, ¿no? Y evidentemente también falta un poco de expresión transversal de la cara superior, lo cual hace que veamos o tengamos una sonrisa un poco estrecha. Si vemos sus características de microestética, tenemos dientes con una proporción ligeramente cortita, pero es una paciente muy jovencita. Tono bastante agradable de los dientes, mamelones todavía casi originales.
Y bueno, un poco de asimetría a nivel gingival por el apiñamiento. A nivel dental, mordida profunda, la arcada inferior un poquito movida hacia el lado izquierdo. En cuanto a su línea media, apiñamiento inferior un poco más cargado hacia el lado izquierdo, el superior más hacia el lado derecho. Tenemos una clase molar y premolar 1, bilateral, pero canina 2 por el apiñamiento y la mordida profunda. Su forma de arcada un poquito estrecha en la parte posterior, un poquito amplia en sentido antero-posterior en la arcada superior e inferior. Abajo también un poco estrecha con el apiñamiento y una forma un poquito como cuadrada, no tan ovoidea. En su panorámica vemos que la paciente muestra ya prácticamente todos sus dientes permanentes. Tendrá por ahí el desarrollo de los terceros molares, cóndilos bastante simétricos. Y bueno, un dato bien importante para todos los doctores y doctoras que nos escuchan, cuando tengo una paciente en donde la mordida habitual se ve una línea media desviada, sobre todo la inferior, ustedes chequenlo con la panorámica, porque el paciente al morder el bloque anterior del registro de la panorámica, muchas veces si centra su línea media, es una línea media que está funcionalmente movida. Si el paciente al morder ese bloquecito permanece su línea media desviada, es por el apillamiento o por una asimetría de la arcada inferior. ¿Ok? Como ven aquí, su línea media inferior sigue estando cargada hacia el lado izquierdo. Su lateral de cráneo, vemos que la paciente es una clase 2, perdóneme, una clase 2 esqueletal, ligera, o sea, no muy severa, con un poco de inclinación inferior, dientes superiores ligeramente retruidos, más bien retrusivos, pero tienen una agradable macroestética en cuanto a la proporción de nariz, labio superior, labio inferior y mentón. Entonces, bueno, le voy a compartir rapidísimo un tip. Este tip se lo apropió un poquito el doctor Solorio. El doctor utiliza mucho este concepto de cementación pasiva de brackets. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el montado en directo del caso, en donde seleccionamos torques bajos porque la paciente no quería que se me fueran a proinclinar los dientes durante la liberación de apiñamiento y si se proinclinaban, que luego se recuperara con ese torque bajo de la prescripción. Tenemos el canino superior derecho que está, digamos, más alto que el izquierdo. Lo pusimos de cementación pasiva con un torque estándar y el que estaba más arriba, que era el del lado izquierdo, con una cementación normal y con un torque elevado. Si se fijan, vean la diferencia de altura de los dos brackets a nivel de caninos. ¿Por qué creen que hicimos esto de cementación normal del lado izquierdo contra cementación pasiva? ¿Pasiva a qué se refiere? A que si se fijan está menos alto que el bracket del lado izquierdo y también el tipping del bracket no sigue el eje longitudinal del diente. Esto hecho a propósito para que el arco en este lado izquierdo fuera más fácil que se pudiera deslizar que el del lado derecho. Entonces, vean aquí está con sus líneas de referencia. Vean cómo el canino del lado derecho, si se fijan el bracket, el slot del bracket prácticamente está paralelo al resto de los brackets de los otros dientes. Se ve muy paralelo. El del lado izquierdo se ve con ese tipping normal que sigue el eje longitudinal. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si somos muy visuales en cuanto a su mini estética, acuérdense, sonrisa de la paciente, podemos observar cómo su línea media superior también estaba cargada hacia el lado derecho. Entonces, si yo coloco el bracket del lado izquierdo de una manera normal, ¿qué es lo que va a hacer el tipping? Al momento que se empiece a recuperar el tipping, va a empezar a mover la corona del canino hacia distal y por ende se va a empezar a mover también los 4 incisivos hacia ese mismo lado. En cambio, del lado derecho, quiero una cementación pasiva para que el arco ahí se flexione lo menos posible, que casi quede con una libre fricción, que lo vaya bajando el canino, pero que ahorita no se corrija el tipping hasta más adelante. Entonces fue, digamos, a propósito que de un lado lo pusimos normal y del otro lado de manera pasiva. Como quiera, estamos más o menos provocando 100 gramos de presión, fuerzas ligeritas, para no caer en fuerzas excesivas. ¿Sí? Entonces, cuando recuperamos este tipping, va a mover su línea media hacia el lado izquierdo, que es lo que queremos para la paciente. Aquí tenemos la cara superior. Vean cómo, con la vista cruzal, cómo el bracket del lado derecho, el arco prácticamente está mínimamente, digamos, desplazado. Y el del lado izquierdo, que tiene esa cementación normal del bracket, se ve que está más activo el del lado izquierdo que el del lado derecho. Entre menor flexión del arco tengan, mayor deslizamiento, y entre más deslizamiento, menos fuerza van a ejercer en el resto de los dientes. A las 10 semanas tenemos ya la configuración de la alineación mucho mejor. Ya bajó más el bracket del lado izquierdo, el del lado derecho bajó mucho más rápido, pero evidentemente hay que recolocar el bracket para volverlo a poner más gingival, corregir ligeramente el tipping.
y nos podemos apoyar aparte de elásticos de clase 2. Y en esta ocasión colocamos elásticos clase 2 corta del lado derecho, larga del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque recuerden que queremos mover su línea media superior hacia el lado izquierdo y la inferior hacia el lado derecho. Entonces podemos trabajar con esos elásticos asimétricos en cuanto a, digamos, a conexión, ¿no? De un lado están largos, del otro lado están cortitos. Siempre sobre 2 onzas, doctores y doctoras, recuerden, arcos ligeros son elásticos ligeros, ¿ok? Vean cómo la arcada superior sigue teniendo ahí un poco más de amplitud de arcada. La arcada inferior tiene los topes de mordida, esos topes de mordida posteriores para liberar un poco la oclusión. Recuerden que la paciente tenía mordida profunda, pero por su tipo de crecimiento y como tenía una tendencia clase 2, queremos tener un apoyo más posterior que anterior para ayudar y controlar el efecto vertical de los elásticos y el efecto vertical en general de la ortodoncia. A las 20 semanas totales ya tenemos prácticamente el apiñamiento resuelto en la arcada superior. Tenemos ya en este momento un arco más rígido en la arcada superior. Abajo, a las 20 semanas, apenas logramos tomar el bracket del órgano dentario 32. Ese nos costó bastante trabajo poderlo incorporar. Tenemos igual los elásticos de clase 2 cortos. Vean cómo ya se estableció la clase 1 del lado derecho. Clase 2 largos del lado izquierdo porque todavía falta corregir esa clase canina 2 y evidentemente mover su línea media inferior hacia el lado izquierdo. Vean la forma de arcada superior ya mucho más amplia, mucho más armónica. El arco 14-25, como dijera el doctor Nassib, es el arco amigo, es el arco insignia del sistema, es el arco que nos va a dar esa forma de arcada individual, pero con una amplitud de arcada bastante importante, a lo que nos dio la musculatura del paciente. Y en arcada inferior dejamos trabajar esa fase 1 por más tiempo. Si ustedes ven esa fotografía, el arco sigue estando activo. No lo tengan, o más bien hay que tenerle paciencia, no sean impacientes. Estas citas son de abrir las compuertas, quitar el arco, limpiarlo, checar que no tenga ninguna deflexión permanente y volver a ocupar el mismo arco hasta que libere el apiñamiento a un 80-85% para poder cambiar a una fase 2. ¿Sí? Entonces dejar trabajar ese arco inferior. Evidentemente se va a recuperar el torque una vez que podamos llegar a una fase 2 con arcos rectangulares y luego fase 3 para corregir el torque final. Y curiosamente, si se fijan, ¿se acuerdan que del lado izquierdo el arco que estaba colocado el bracket de manera ideal, que estaba más flexionado? Vean cómo provocó un mayor efecto de proclinación del lateral superior izquierdo y evidentemente también del lateral inferior izquierdo porque estaba más quita del apiñamiento del canino que estaba muy por fuera. Entonces, ahí hay que tenerle paciencia para que se vaya trabajando la prescripción de los brackets de Amon. Tomamos nuestra panorámica de avance. Si se fijan ya con el bloquecito de la panorámica, vean cómo su línea media, inclusive ya se corrió un poquito hacia el lado derecho de la paciente. Vemos paralelismo radicular, checamos crestas marginales, amplitud de sonrisa, todo lo que necesitamos checar con el recolocado para poderlo recolocar y hasta terminar la fase 2 de la paciente. Esta es la foto inicial, la foto, digamos, en la fase 1 muy inicial también, y la fase 2 inicial en la parte superior, fase 1 en la arcada inferior. Vean lo mucho que hizo de amplitud de arcada. Inicial, fase 1, fase 2. Sin haber hecho ninguna expansión con ningún tipo de aparato externo, solamente dejando trabajar el sistema de autoligado pasivo con los arcos de alta tecnología. Me voy a brincar para poder ver otros casitos. Vean, este es el caso terminado. Esas fueron las iniciales. Este es el caso terminado. Vean la amplitud de la sonrisa, mucho más amplio, bonita consonancia de sonrisa, buena posición de incisivos superiores. Bonito perfil de la paciente, no se ve un perfil demasiado protrusivo, se ve que se conservó bastante bien, una buena proporción de labio superior, labio inferior y mentón, la macroestética bastante agradable. Corregimos la mordida profunda y podemos restablecer la clase 1 bilateral de la paciente. Y ven la forma de arcada más amplia y menos larga en sentido antero-posterior, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Entonces, es bien importante que siempre mantengamos estos atributos de macro, mini y microestética junto con lo que se tiene que corregir de los pacientes y que es lo que se tiene que proteger durante el tratamiento de ortodoncia. Si se fijan en este caso, por ejemplo, la paciente tiene un apiñamiento bastante importante en la arcada superior, abajo también tiene un poco de apiñamiento, pero tiene arcadas muy estrechas. Vean cómo se ven los dientes posteriores muy estrechos, mordida cruzada de un lado, del lado izquierdo, línea media desviada. Su relación oclusal no estaba tan mal, pero tenía esa mordida cruzada del premolar superior izquierdo y esas arcadas que están demasiado estrechas, demasiado metidas. ¿Y cómo pudimos resolverlo? Con esa expansión de la arcada superior y verticalización de la arcada inferior,
se libera el apiñamiento, se pueden obtener resultados cruzales bastante estables, bastante agradables. Colocamos el retenedor fijo superior de canino a canino y un tipo de retención nocturna con guardas del 0.40 rígido para mantener la amplitud de la arcada que se logró. La arcada inferior, inclusive con toda la mordida cruzada, también se hizo un poco de verticalización. Se colocó también su retenedor fijo y su acetato 0.40 nocturno para mantener esa verticalización de la arcada inferior. Sin embargo, la paciente, vean cómo tenía una microestética. Acuérdense que la microestética hablamos de manchas de los dientes y tonalidad. Tenía una fluorosis agresiva, se le hizo ahí un poquito de desmanchamiento. Se ve bastante mejor con su fotografía final, pero es bien importante que esos pacientes también tengan entendido que tienen que hacer un trabajo digamos, de restauración definitiva o desmanchamiento o carillas para que realmente la sonrisa pueda lucir de una mejor manera. Y la macroestética de la paciente, esa sí se mantuvo y de hecho hasta se mejoró. Vean lo que decíamos, tenía ya proporciones normales de labio superior, labio inferior y mentón. Sin embargo, al término de tratamiento se ve una mejor proporción de ese perfil de la paciente. Tenemos el labio inferior más cerquita del superior y el mentón un poquito más cerquita de esa línea subnasal, lo cual le da una apariencia de mejor estética de perfil labial y perfil total. Muy bien, entonces recuerden, hay que conocer el sistema de Damon, del sistema de autoligado pasivo Damon, para poder sacar el máximo de beneficio de este mismo sistema para el beneficio de los pacientes. Otra parte importante, ya hablamos de arcos, ya hablamos de que el autoligado pasivo funciona y funciona muy bien. Otra parte importante del sistema Damon es la selección de torques. Aprender a seleccionar torques de acuerdo a la mecánica que se va a utilizar. Si, por ejemplo, tenemos un caso de mordida abierta, se recomienda muchas veces colocar un torque más bajo para que ayude a retinclinar los dientes y cerrar la mordida. Si tenemos un caso de apiñamiento o dientes muy retroinclinados, pues podemos seleccionar un torque elevado para poder verticalizarlos y poder mejorar ese overbite y ese overjet. Si tenemos mucho apiñamiento, también se recomienda colocar un torque bajo para que pueda contener ese efecto de proinclinación, que es normal, que eso va a suceder aunque sea un autoligado pasivo, porque la forma de moverse de los dientes siempre será hacia la menor resistencia posible, que casi siempre se hacia vestibular. Si el paciente tiene buena musculatura, se podrá contener, como ya lo vimos en los otros casos. Entonces, mucho apiñamiento, casi siempre es torque más bajo. Si tenemos un paciente que estamos haciendo una mecánica importante de clase 2, como se ve en el cuadro superior derecho, colocaremos torque elevado superior y torque bajo inferior para contrastar el efecto de esa mecánica de clase 2. Si tenemos un caso en donde queremos aplanar la curva de SPI, quitar una mordida profunda por nivelación de la arcada inferior, podemos también trabajar con un torque bajo inferior para contrastar el efecto de proinclinación. Y si es un paciente que es clase 3, tenemos que hacer algo a la inversa, colocar un torque estándar inferior y un torque bajo superior, para que se corrija con la mecánica de los elásticos de clase 3 sin querer un exceso de proinclinación superior y retroinclinación inferior. Pero recuerden, doctores, siempre a mayor mecánica, mayor efecto en todos los planos del espacio. Siempre lo transversal afectará a lo vertical a lo anteroposterior y así uno contra otro. Y el apiñamiento también juega un papel importante. A mayor apiñamiento, la liberación va a tender a reducir el overbite. A más espacio, digamos, el cerrar espacios naturales va a tender a aumentar el overbite. Entonces, siempre el apiñamiento también podrá impactar en los tres planos del espacio, pero recuerden que es una cuestión dinámica. Siempre uno podrá impactar a los otros dos y viceversa. Por ejemplo, vean este caso, es una paciente que es una clase 3, moderada, bastante ligerita, pero es una mecánica de clase 3, tiene dientes superiores, digamos, rectos, abajo los tiene retroinclinados, línea media inferior desviada hacia el lado izquierdo, pero vean, tiene una relación canina importante, clase 3 del lado derecho, aquí está con sus brackets de Damon, se pudo corregir con una mecánica como la que les mostré, con arcos ligeros, brackets de autoligado, y elásticos ligeros y luego más pesaditos durante las fases 3 y 4 para poderlo llevar a una clase canina 1 del lado derecho. Del lado izquierdo, que estaba más en clase 1, era mantenimiento, entonces también se pudo conservar con la misma mecánica, ligera, fuerzas ligeras y mecánicas sencillas. Forma de arcada, mucho más amplia la arcada superior, con el mismo sistema de autoligado pasivo y arcos de alta tecnología. Ahí tenemos el terminado con su retenedor fijo. En la arcada inferior, para liberar el apiñamiento, no solamente era el apiñamiento, sino aparte darle espacio hacia distal. Entonces, evidentemente, extracción de terceros molares solamente, no se hicieron sección de premolares, un poquito de stripping,
y mecánicas de Damon de clase 3 con elásticos. Pero lo que me encanta es vean el cambio a nivel de la mini estética, de la macroestética y mini estética, que es la sonrisa. Vean ese cambio que no tiene una sonrisa desagradable, pero pudimos mejorar la sonrisa, darle una amplitud de sonrisa mucho más armónica, mucho más juvenil. La posición de los incisivos me encantó. Al final quedaron los incisivos muy bien expuestos. No se hizo una sonrisa gingival ni tampoco se taparon. Quedó una sonrisa bastante agradable con la paciente. Su macroestética, vean, tenía una muy bonita macroestética. Prácticamente era conservarla durante la parte final de tratamiento con el sistema Damon. Entonces, se puede trabajar una mecánica de clase 3 sin ningún problema. Vean esta mecánica de clase 2. Paciente que tiene tercio inferior cortito. Miren cómo está su tercio inferior corto. Su mini estética, sonrisa que está consonante, pero estrecha. Se ve que le falta como amplitud de arcada en el sector posterior. Tiene línea media superior centrada. Buena exposición de incisivos. Pero viene ese perfil. La macroestética del paciente es lo que tiene más afectado por esa clase 2 esqueletal muy importante. De hecho, es un paciente candidato a cirugía. Sin embargo, por la edad y los papás hablamos con ellos y rechazaron la oferta de un tratamiento, digamos, de origen esqueletal, un tratamiento quirúrgico para poder corregir esa retusión mandibular. Entonces, aquí tenemos que pensar qué vamos a hacer. Si extracciones superiores, si tratamos de que el paciente, a ver si puede alcanzar el crecimiento del maxilar superior. Alguien podría pensar tal vez en colocarle un arco extraoral. Van a ver cómo con Damon se pueden resolver muchas de esas situaciones de camuflaje sin mecánicas auxiliares, sin mecánicas pesadas. Entonces, bueno, al paciente, esa es su oclusión, mordida profunda al 100%, clase 2 asimétrica, más del lado derecho, casi clase 1 del lado izquierdo. Su forma de arcada, miren lo estrecho que está en la arcada posterior. Eso nos da muchísima digamos, campo para poder hacer esa expansión fisiológica, natural, esa amplitud de la arcada superior y poder también aprovechar ese espacio, porque como no tiene apiñamiento, para poder retraer un poquito los incisivos superiores y que mejore el overjet. La arcada inferior también un apiñamiento muy ligerito, no nos espanta a nadie. Sin embargo, bueno, vean cómo el paciente tiene apenas erupción de segundos molares y también se puede hacer un poquito más de amplitud de arcada inferior. Tiene por ahí un diente supernumerario a nivel de premolares. Y bueno, es un paciente que evidentemente es una clase 2 sumamente importante, es esqueletal 100% con una compensación dental. Vean la inclinación de los incisivos, ligeramente retroinclinados, como es una típica clase 2 esqueletal. Entonces se colocó torques elevados, como vimos en la gráfica, en la arcada superior, torques bajos en la arcada inferior para contrarrestar el efecto de la nivelación de la curva de SPI y de la clase 2. Aquí tenemos la altura de los brackets, el segmentado indirecto, superior e inferior. Tomamos fotografía de evaluación, más o menos como al año y cachito de haber tomado las fotos iniciales, porque evidentemente la fase 2 la hicimos bastante larguita para trabajar algo de elásticos. Tomamos fotografías de avance, y vean cómo tenemos fase 3 superior, un arco de acero, 19 por 25, fase 2 inferior, 18 por 25 Damon, elásticos de clase 2, derechos, aquí tenemos asimetría por tiempo, o sea, tengo elásticos todo el día del lado derecho y los elásticos nocturnos del lado izquierdo para mantener esa clase del lado izquierdo. Forma de arcada mucho más amplia en la arcada superior, la arcada inferior también una forma de arcada más amplia. Tenemos por ahí que nos pega algunos brackets de segundos molares. Cuando queremos nivelar curva de SPI, es bien importante que se tengan los tubos hasta los 7 para poder tener un efecto de mayor nivelación. Y en su momento también habrá que quitar tesados molares a superior para tener un mayor efecto de reducción de la arcada, inferior para evitar ese apiñamiento que tiene posterior. Finalmente el paciente más o menos fue un tratamiento de 1 año y medio pasadito, casi los 2 años, en donde pudimos ver cómo tuvo un crecimiento favorable, es decir, que su tercio inferior se equilibró, ya no tiene ese tercio inferior tan pequeñito, lo tiene ya más equilibrado. Vean su cambio a nivel estético de la sonrisa, su mini estética. Vean cómo es una arcada mucho más amplia, se ven ya los dientes posteriores, mantuvimos su línea media superior centrada, tiene una bonita exposición de incisivo superior, no muestra demasiado incisivo superior, no lo hicimos más vertical o no lo hicimos con una sonrisa más gingival. Y sobre todo su cambio en la macroestética a nivel de perfil. Vean su perfil total y facial. Es mucho más armónico. Por supuesto, no estamos quitándole la clase 2. Sigue siendo un paciente clase 2 esqueletal. Sin embargo, es mucho más armónico como tenemos el terminado del paciente, porque el labio superior e inferior y mentón tienen una mejor proporción. A nivel dental, quitamos la mordida profunda. Pudimos resolver también la clase 2 del lado derecho. Mantuvimos la clase 1 del lado izquierdo.
sus retenedores fijos superior e inferior, la forma de arcada mucho más amplia en la arcada superior e inferior. Aquí tienen su panorámica final. Finalmente nunca se quitó los pseudomolares. Esto ya se puede quitar más adelante durante la retención. Y su lateral de cráneo. Y vean cómo realmente es una compensación, digamos, de camuflaje. O sea, sigue siendo paciente de clase 2 esqueletal, sigue teniendo ese perfil de clase 2, pero mucho más armónico que como estaba originalmente. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, vamos a ver rápido algo para terminar y luego ya concluimos el tema. Entonces, conocer el sistema, o sea, conocer los torques, conocer cómo trabaja el sistema con el autoligado pasivo, con sus fases, con los arcos necesarios. También es bien importante tener una correcta planeación de colocación de brackets. Y no hablo de nada más pegar los brackets como tal. Hablo desde cómo colocarlos de manera estratégica para que vayan a beneficio de los pacientes, para que vayan a beneficio de su macro y de su mini estética. Entonces, no me quiero detener mucho en esto porque lo vamos a ver más adelante en otro tema, si Dios lo permite, pero va a ser que vamos a colocar los brackets con la filosofía de dónde queramos ubicar los incisivos superiores y en general todo el plano oclusal superior. Si el paciente muestra el incisivo maxilar ideal, por ejemplo en este caso, en donde tenemos una bonita exposición de incisivo superior, vean, de stomion, o sea, es decir, de la unión de los labios superiores e inferiores, del superior con el inferior, perdón, y el borde del incisivo está más o menos a 2,5 milímetros, que es la norma, entre 2,5 y 3,5 milímetros. Entonces, una paciente que muestra tiene una muestra ideal del incisivo maxilar. Para colocar los inferiores dependerá mucho del overbite. Puede tener una mordida ligeramente abierta o digamos muy al límite, una mordida profunda o una mordida abierta franca, ¿no? Pero esto es independiente porque el incisivo superior está bien ubicado, si no lo queremos modificar. Entonces colocaremos los brackets superiores idealmente y los inferiores de acuerdo al overbite. Si está normal, idealmente, si está profunda, más oclusal, si está la mordida abierta, más gingival. Y tenemos el escenario para todo, o sea, tenemos para cuando el paciente muestra demasiado incisivo superior, vean la cantidad de incisivo que muestra de stomion a borde del incisivo superior, pero con el mismo escenario de mordida abierta, mordida profunda o overbite normal. Entonces colocaremos los brackets superiores más oclusales y los inferiores de acuerdo al overbite que tengamos. Si el paciente no muestra casi nada de incisivo, vean cómo están inclusive los bordes de los dientes por arriba de la unión de los labios, del labio superior e inferior. Bueno, entonces en este caso, con el mismo escenario de mordida profunda, abierta, normal, tendremos que colocar los brackets en la arcada superior, sobre todo de los anteros superiores más gingivales para poder extruirlos un poquito más y exponer más incisivo superior. También, si el paciente muestra una sonrisa anticonsonante, podemos colocar los brackets, es decir, que en donde la sonrisa tenga el canino por abajo, luego lateral más oclusal y luego el central todavía más oclusal. Se hace una curva inversa del labio inferior, eso se le llama una sonrisa anticonsonante. Bueno, entonces, el primer paso, colocar el bracket del canino. Imaginaos un plano que pase por el slot de ese bracket y colocar nuestros brackets en los premolares, en el lateral y el central de una manera ideal. Y simplemente estar seguros que el slot esté a la misma altura, digamos, ese plano horizontal, que es la línea azul en su diapositiva, que esté a la misma altura de lo que queramos extruir los dientes, sobre todo también tomando en cuenta, perdón, el margen gingival. Entonces, si está a la misma altura, lo dejamos así. Si no está a la misma altura, podemos todavía colocar el bracket más gingival en el lateral y luego más gingival en el central. El objetivo es que cuando pase un arco recto, extruya los dientes y que nos muestre esa consonancia de sonrisa que es mucho más agradable. Sin embargo, tomen en cuenta lo siguiente, que se tiene que ser siempre una cuña, entre más marcada la cuña, más consonante la sonrisa, pero si queremos hacer un caso con una sonrisa muy, muy consonante, tenemos que hacer una adecuación en la arcada inferior, sobre todo si no queremos modificar el overbite. Por ejemplo, en este caso, quiero hacerlo más consonante, entonces exprimimos los 4 incisivos superiores y para mantener el overbite, inevitablemente debemos también hacer una intrusión de los 4 incisivos inferiores para no perder overbite y no perder relación canina. Si no, si ustedes nada más quieren hacer un doblez en la arcada superior para hacer más extrusión de los 4 incisivos, van a profundizar el overbite. O si no hacen la adecuación en la arcada inferior, no los va a sentar la oclusión porque van a tener un contacto ahí prematuro. Entonces, tómalo en cuenta, entre más consonancia superior, también tiene que ser un poco de intrusión de los 4 incisivos antero-inferiores, ¿ok? Y creo que estamos aquí ya para terminar.
Rapidísimo, nada más quiero que vean una cuestión que es bien importante tomar esto en cuenta cuando hacen su planeación. No me quiero detener mucho ya en el diagnóstico de la paciente, ya para terminar. Es una paciente con una macroestética bastante agradable. Esto prácticamente no lo queremos modificar. Su miniestética está bastante agradable del lado derecho, le falta un poco de expansión en las arcadas, pero del lado izquierdo tiene un ligero apiñamiento del canino que está un poco volcado para vestibular. Oclusalmente hablando, línea media inferior desviada hacia el lado izquierdo por el apiñamiento mayor de ese lado. Las relaciones oclusales bastante normales, excepto del lado izquierdo. Forma de arcada un poquito estrecha en la arcada, sobre todo en la superior, más en sentido posterior. La arcada inferior está un poco más amplia, pero con ese apiñamiento del lateral y del central. El overbite normal, overjet adecuado. Paciente clase, pues una ligerísima clase 2, clase 1 a tendencia 2, pero un bonito perfil, una bonita macroestética de la paciente. Recuerden la gráfica que tenemos de los tiempos. Aquí vamos a ver el avance de la paciente en la fase 1. Vean cómo en la fase 1 hicimos la colocación superior, normal. Dejamos trabajar los arcos de fase 1. Aquí tenemos todavía un 0.18 para transición de fase 1 a fase 2. Y abajo tenemos un arco 0.13, que es para apiñamiento más, digamos, más evidente, y un ligado indirecto al 31. ¿Para qué? Para que poco a poco se vaya aproximando al arco y que no forcemos el arco a que no tenga nada de deslizamiento y que provoque mayor fuerza, y eso equivale a mayor proinclinación. Arcada superior, arcada inferior con su amarre del arco. En este caso hicimos un cinchado pasivo en distal de los molares inferiores, porque luego es un arco tan delgadito que se zapa de la parte posterior. Pero miren, es un arco 0.13 y miren cómo al conectarlo en los brackets prácticamente está muy por delante de los 4 incisivos inferiores. Si esto yo lo quiero cambiar muy seguido o arcos muy pesados, voy a provocar un mayor efecto de proinclinación, porque evidentemente los dientes seguirán siempre al arco. Entonces, si el arco está por vestibular, pues los dientes se van a ir hacia vestibular inevitablemente. Más adelante seguimos todavía en fase 2, sobre todo en la arcada superior, discúlpeme. En la arcada superior tenemos ya en arco 14 por 25, continuo superior, ya el apiñamiento se resolvió bastante bien, y en la arcada inferior mantenemos todavía el arco 0.13. Lo quitamos, lo limpiamos, checamos que no tenga ninguna indentación permanente, pero dejamos trabajar el arco por más tiempo. Vean cómo prácticamente lo dejamos trabajar 32 semanas. Para más o menos la mitad de la fase 2, tomamos nuestra panorámica de avance para hacer nuestro recolocado. Aquí paralelismo radicular está bastante bien. Si acaso un poquito del canino del lado izquierdo y tal vez un poquito de altura también. Lo que es bien importante es que cuando ya estamos por terminar el paciente, doctores, tomen en cuenta la miniestética y la microestética del paciente, es decir, la sonrisa y la estética dental de los dientes. Porque en este caso ya estamos para asentamiento, ya tenemos la fase 4 en la arcada superior y en la arcada inferior. Tenemos un elástico para un asentamiento de overbite, pero se le pidió a la paciente, le pusimos una sobreimposición del DSD para ver proporciones dentales, y ven cómo sus laterales están muy pequeños en en su sentido gingivo incisal, o sea, le falta altura de ese bracket, a ese diente, perdón, para que tenga una mejor proporción. Entonces se manda su reconstrucción con su dentista para que finalmente pueda tener una microestética y una miniestética al 100%. Entonces su macroestética prácticamente no cambió. Vean, tenía bonitas proporciones faciales, bonita proporción labio superior, inferior y mentón. Su estética de sonrisa bastante agradable, me agradó bastante el resultado. Vean cómo sus laterales ya reconstruidos se ven mucho mejores. Tiene una bonita proporción dental. Sin embargo, creo, viéndolo así muy objetivamente, que aunque me gustó el resultado final, creo que todo me faltó haber colocado los brackets ligeramente más gingivales en la arcada superior, de lateral a lateral, porque si se fijan, tiene una mayor exposición del incisivo superior antes del tratamiento que después. Lo que decíamos, ahí se me fue un poquito esa optimización del tratamiento, en donde no conservé su constancia de sonrisa y se me aplanó ligeramente durante mi mecánica de liberación de apiñamiento y de toda la cuestión ortodóntica. Entonces, es bien importante que siempre mantengamos esa optimización del tratamiento muy en la mente o escrita en su historia clínica para que no se nos pasen esos detalles. Aquí tenemos la sobreposición, bonita posición de incisivos, me gustó mucho el torque, o sea, en general me gustó mucho el caso. Sin embargo, sí, al cambiar esa retroinclinación a un poquito más de verticalización de los incisivos, se escondieron ligeramente en sentido vertical. Tuve que haber tal vez colocado los brackets 0.5 milímetros más gingivales para mantener esa consonancia de sonrisa. Sus objetivos dentales bastante bien, la línea media prácticamente centrada, bonita proporción dental.
Y bueno, se pudo resolver la relación ligera clase 2 del lado izquierdo, que estaba realmente muy sencilla. Más que nada les quise mostrar este caso para que vieran exactamente cómo se puede hacer una bonita expansión con el sistema Damon. Eso va a liberar el apiñamiento que tengan en sus pacientes en la gran mayoría de los casos y los va a ayudar también el torque del sistema para poder al final darle una adecuación a su inclinación, sobre todo del incisivo superior, para que sea muy agradable con su fotografía de sonrisa y en general la paciente tenga una sonrisa también agradable, ¿no? Al final fueron 10 consultas, casi 18 meses, con 2 recolocaciones. Fue una fase 1 muy lenta en la arcada inferior, pero la 3 y 4 ya fue mucho más efectiva. Doctores, ya para terminar, nada más para la conclusión. Entonces, hay que tener aquí como tres grandes conclusiones. Uno, optimizar los objetivos que vimos, o sea, qué se tiene que corregir, contra qué se tiene que proteger del caso de los pacientes. Dos, fuerzas ligeras, o sea, tener un sistema autoligado pasivo como es el sistema Damon nos ayudará tremendamente a poder, digamos, darle esa microestética, esa sonrisa agradable al paciente, más amplia, más llena, menos coloreos bucales, más juvenil la apariencia de la sonrisa. Y evidentemente, si lo vamos a combinar con el sistema Damon, hay que conocer el sistema que vamos a utilizar. Colocación de brackets estratégica, como lo vimos, selección de torques adecuada, que no lo alcanzamos a ver a fondo, saber cuáles son las fases y qué recursos tienen que utilizar y por qué y por cuánto tiempo. Hacer nuestro recolocado. El recolocado es sumamente importante para poder tener objetivos bien claros. Casi doctores y doctoras con su recolocado, ustedes tienen que darle al paciente como si al final quisieran quitar los brackets, después de haberlo hecho recolocado al mes siguiente, como dijera el doctor Solorio. Así de preciso tiene que ser. Si tienen que ser 1 o 2 recolocados, háganlos. Es una parte fundamental de este sistema de ortodoncia para tener resultados agradables de sonrisa, sobre todo a largo plazo. Utilizar correcta tecnología y evidentemente estar familiarizados con los elásticos y las mecánicas que se pueden utilizar para poder resolver todos los objetivos del paciente desde el diagnóstico y llevarlo de la mano hasta la finalización. Muy bien, doctores, por mi parte, ya estamos sobre las 5:08. No quiero quitarles mucho más de su tiempo. Les agradezco mucho su presencia, aunque sea virtual. Quiero agradecerles por darme esta hora de su tiempo. Espero haberles dado un poquito de tips, un poquito de esa visión de cómo se puede amalgamar el sistema de ortodoncia Damon con estos objetivos a nivel estético, dental y facial. Recuerden, doctores, una vez que encuentran su pasión, métanse de lleno a ella, trabajen para cada vez perfeccionarse y entre más pasión tengan, mejor van a tener sus resultados finales. Quedo a sus órdenes, ahí tienen mi correo electrónico o mi teléfono celular particular, me pueden ahí echar un telefonazo, un WhatsApp, con toda confianza, para eso estamos, les contestaré siempre igual el correo electrónico. Entonces, pues por mi parte, creo que es todo, doctores, quiero ser muy respetuoso de su tiempo. Y no sé, bueno, si quieran, si tienen alguna duda o quieren dar algún comentario, estoy a sus órdenes, soy todo oídos. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Y de mi parte, les agradezco y estoy aquí pendiente de cualquier pregunta.